Gracias, Padre, por este día que nos concedes. Gracias, Padre, por este culto. En este culto, Padre, te vamos a alabar, vamos a leer la palabra y vamos a compartir la palabra de nuestro pastor Emanuel, que seguro que va a ser una bendición como siempre, porque cada palabra que comparte siempre nos llega al corazón. Y empezamos. Perdón, las gafas. Tenemos en el Salmo 4.1, nos dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tu misericordia de mí y oye mi oración. Nos vamos ahora a 1 Corintios 15:10, que nos dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos la gracia del Señor con cada uno de nosotros. Por eso qué más bonito que orar en su gracia, porque sabemos que la gracia no nos falla, que el Señor nos escucha. Y sobre todo que el Señor, al escucharnos, se lo pone a nuestro Padre que está en el cielo. Por eso, Señor, permítenos, Señor, que oremos. Oramos, Señor, temprano te buscamos. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor, y anhelamos tu presencia. Oramos, Señor, por este tiempo de dificultades que estamos pasando, que es tremendo, con todo lo que estamos pasando y con estas borrascas y estos nombres que nos ponen. Es un tiempo de dificultad. Entonces oramos, Señor, por Valentina, su pronta recuperación, por sanación, para que este coronavirus desaparezca, porque tú, Señor, eres nuestro escudo y fortaleza. Nuestro corazón confía en ti, Señor. Amén. Ahora tenemos algo bonito, que no sé si, el pastor seguro que lo sabe, que seguimos a Jesús, porque Jesús leía, oraba, incluso cantaba. Y en una de las alabanzas tenemos en Hechos 16:25, que es preciosa, que dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A nosotros, yo tengo entendido, lo sé por algunos que pasan alrededor de la iglesia, que nos escuchan cantando, y eso es una bendición. Pero lo mejor de todo tenemos a lo mejor en Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo también cantaba. No sabemos qué cantaba, pero seguro que cantaba. Por eso, Señor, Espíritu Santo, pon, Señor, en la alabanza a nuestros hermanos, al grupo de alabanza, Señor, para que llenen nuestros oídos y compartamos alabanza y gritemos fuerte, alabando al Señor, porque toda alabanza es para Él, para su gloria. Así que damos paso al grupo de alabanza. Esteban, por favor, cuando puedas. Vale, buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Sí. Pues como dice Maxi, vamos a cantar al Señor, que es algo que recordaba Maxi, que debemos tener bien presente, que tenemos a Jesús y que Jesús vive, y eso es lo que vamos a cantar ahora. Sé que algunos no conoceréis esta canción, pero es muy sencillita y bueno, vamos a poner este tiempo no solo en manos de Dios, sino procurar que también sea de su agrado, ¿no? Y había un amigo mío que decía que la alabanza alegra el corazón de Dios, ¿no? Y es una imagen muy bonita esa, para tener en mente a la hora de cantar. Amén. Gloria al Redentor, santo es el Señor, en el cielo los ángeles cantarán. Dios eterno y fiel, poderoso Rey, suenan nuestras voces que proclaman hoy que Cristo vive, es el camino y la verdad, el que 3 veces santo, el que su vida vino a entregar. Cristo vive, Él es nuestra piedra angular, que cante el mundo entero. Cristo vive, Cristo vive. Gloria al Creador,
soberano Dios, en la tierra su pueblo le alabará. Dios eterno y fiel, poderoso Rey, suenan nuestras voces que proclaman hoy que Cristo vive, el camino y la verdad. El que 3 veces santo, el que su vida vino a entregar. Cristo vive, Él es nuestra piedra angular. Que cante el mundo entero, Cristo vive, Cristo vive. Otra vez, Cristo vive. Cristo vive, el camino y la verdad. El que es 3 veces santo, el que su vida vino a entregar. Cristo vive, Él es nuestra piedra angular. Que cante el mundo entero, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando que Él es el Señor, que es poderoso y precioso y que nos ha mostrado su amor y que en Él pues confiamos y solo a Él adoramos. Amén. Gloria a Dios. Poderoso y precioso Dios de amor, tu misericordia cambió nuestro corazón. Derrotaste al pecado en esa cruz y venciste para darnos luz. Eres el Señor y te adoramos, y Rey de gracia y de perdón. Y nos quedamos sin palabras por tu amor, y te amamos nuestro Dios. Y poderoso y precioso Dios de amor, tu misericordia cambió nuestro corazón. Nos postramos humillados a tus pies, y manantial eterno que sacia nuestra sed. Eres el Señor. Eres el Señor y te adoramos, y Rey de gracia y de perdón. Y nos quedamos sin palabras por tu amor, y te amamos nuestro Dios. Amén. Pues Señor Jesús, te damos gracias en este día, Señor, por acercarte a nosotros, Señor, y queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, poner nuestra vida en tus manos, y queremos rendirnos a ti, rendir todo lo que somos, rendir nuestro corazón y vivir para ti, Señor, y queremos que cada latir de nuestro corazón sea para ti, reconociendo que tú tienes poder sobre él y nuestra vida, Padre. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Vamos a cantar Hoy te rindo mi ser.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada partida, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabo. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada partida, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas, rompiendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, rompiendo en fe. Con osadía voy a ver lo sobrenatural,
luchar y vencer, con Él sembrar y crecer. Cada día viviré rompiendo en fe. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas, rompiendo en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, rompiendo en fe. Con osadía voy a ver lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, con Él sembrar y crecer. Cada día viviré rompiendo en fe. Cada día viviré rompiendo en fe. Cada día viviré rompiendo en fe. Amén. Maxi. Nosotros y sabemos que la fe nunca podemos perderla, aunque tengamos los caminos llenos de piedra, trompecemos, pero el Señor nos levanta y es una gran satisfacción tener a nuestro Dios con nosotros y en nuestro corazón, y sobre todo tenernos a vosotros en las alabanzas y en la prédica y en las oraciones por cada uno de nosotros, de los hermanos que hacemos. Y seguimos con Jesús. Jesús nos enseñó. Bueno, en Jesús tenemos el camino y tenemos la victoria, porque Jesús leía, predicaba, oraba, todo hacía. Y lo bonito que tenemos nosotros en la iglesia, yo no sé en otras, pero conozco la Cristo Vive San Fernando y Hortaleza, y es que ninguno de los pastores, ni ninguno de los que predicáis, nos decís, seguidme a mí, sino nos enseñáis a que sigamos a Jesús, los caminos de Jesús, los pasos de Jesús. Por eso hoy en Lucas 4, del 16 al 20 tenemos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro les dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, os pido hoy que nuestros ojos estén fijos en la pantalla, pero que nuestros oídos estén abiertos para escuchar la palabra que tiene nuestro pastor Emmanuel para que hoy nos va a decir, que es una bendición. Y vuelvo a repetir, gracias pastor y gracias por todo lo que hace por nosotros, desde Hortaleza, por estar siempre aquí pendiente de cada uno de nosotros y sobre todo por lo que predicáis, porque nunca nos habéis enseñado y nunca nos habéis dicho, seguidme a mí, sino que sigamos a Jesús de Nazaret. Sebas, porfa, ¿puedes orar por el pastor? Sí. Gracias, Sebas. Vale, gracias Señor por tu amor, gracias por tu paz. Te pido por favor, háblanos en medio de todo, utiliza a Emmanuel, háblanos directamente Espíritu Santo, redarguye nuestra vida, cámbianos y llénanos para vivir bajo tu gracia. Gracias Padre, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Emmanuel. Amén. Vale, amén. Muchas gracias. La conexión que tengo no es muy buena. Si veis que no se me oye bien,
levantar la mano, hacer algún gesto y a ver qué podemos hacer. Bueno, pensaba en este tiempo, en bueno, pues lo que estamos viviendo, todas las dificultades. Y alguien decía, ¿no?, que, no sé, de alguna forma a todos nos han enseñado y también si nos toca, pues predicamos acerca de lo que podíamos llamar la teología de la gloria, la teología de la resurrección, la teología del poder, la teología, en fin, todo esa verdad, ¿no?, de acerca de un Dios que sana, que libra, que defiende, que protege, que bendice, que prospera, todo eso, ¿no? Y todo eso forma parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Y entonces alguien mencionaba, ¿no?, que sin embargo no estamos muy formados en la teología del dolor, del sufrimiento, de la prueba. Y eso se nota a veces en detalles y en percepciones que están bien intencionadas, pero que no son acertadas. Y el otro día, por ejemplo, en Twitter, ahora con esto del principio de año y todo eso, ¿no?, alguien muy importante, muy reconocido, preguntaba, ¿no?, ¿a cuántas de tus oraciones contestó el Señor el año pasado? ¿A cuántas de tus oraciones contestó el Señor el año pasado? Y no sé, normalmente ni entro en debates ni nada, pero me atreví a contestar y le dije, pues, me ha contestado todas, algunas como yo quería, pero ha contestado todas. A veces en nuestro vocabulario, y efectivamente, os vuelvo a decir que está bien intencionado, no hay problema, ¿no?, pero solemos decir, Dios me ha contestado cuando ha contestado conforme a nuestras expectativas, a nuestro deseo, ¿no? Pero Dios contesta siempre. Eso, de alguna forma, tiene que ver con esto que os estaba diciendo, de que no tenemos, digamos, una teología, o sea, no sabemos manejarnos bien con el sufrimiento que Dios no quita, con la prueba que Dios no aparta de nosotros, con la dificultad con la que tenemos que convivir a pesar de toda nuestra fe y de todas las promesas de Dios. Y es de esto que yo quería, pues, compartir un poco, porque vivimos un tiempo ya muy prolongado de dificultad. Todavía no podemos hacer un análisis ni sacar conclusiones acerca de todo lo que ha significado, está significando la pandemia, las limitaciones de movimiento, las dificultades para encontrarnos, las dificultades como iglesia de disfrutar de la comunidad, de la relación. Entonces, aún nos falta perspectiva para eso, pero con el tiempo que ya ha pasado, bien podemos decir que estamos viviendo en lo personal, pero también como iglesia, un tiempo de prueba, una época de prueba, de dificultad. A lo largo de la historia las ha habido muchas y de muchas clases, en fin, y seguro algunas más dramáticas que esta, pero este es un tiempo de prueba, este es un tiempo de crisis. Hay muchísimas limitaciones, no para la manera en que hemos entendido la Iglesia, sino para la manera en que la Iglesia es. Es que está tocando, este tiempo de pandemia está tocando elementos esenciales de la vida de la Iglesia. Fundamentalmente la comunión, la relación, la cercanía, la pertenencia. Eso no es un aspecto más de lo que la Iglesia es, eso está en la esencia de lo que es la Iglesia y por tanto es un tiempo de dificultad y algunos hermanos lo están llevando muy regular. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito? ¿Qué bueno puede haber en esta situación que nos limita tanto en lo personal, en lo familiar, en la relación de comunión como iglesia, incluso en el ministerio, en el ejercicio de la misión de la iglesia?
que se ve tan limitado, ¿no? Pues no hemos celebrado la cabalgata. La cabalgata, en fin, no será nada mejor muy especial, pero es un elemento muy potente de testimonio, de presencia de la Iglesia. No lo hemos podido tener, no hemos podido hacer otras cosas en la calle, no hemos podido acoger a otras personas en la Iglesia, hemos tenido que cerrar durante un tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Porque además así estamos a día de hoy, aquí andamos, ¿no? Cada uno metido en su casa y por delante pues aún tenemos un tiempo más complicado. Y entonces ha contestado Dios la oración pidiéndole que nos quitara esto. Solo contesta cuando contesta a nuestro agrado. ¿Cómo nos manejamos en el tiempo de la prueba? La prueba es cualquier situación, cualquier circunstancia que, digamos, limita nuestro vivir, que roba nuestra alegría, que se convierte en un elemento que dificulta nuestra vida. ¿Dónde está Dios entonces? Yo esta mañana quiero invitaros a leer el Salmo 13. El Salmo 13 es un salmo muy breve, pero es un buen ejemplo de otros muchos salmos, donde el salmista aborda precisamente este tipo de cuestiones y de preguntas. Hay muchos salmos, alguna vez lo hemos dicho, que plantean esta misma cosa. Es más, algunos estudiosos llaman a este salmo, por ejemplo, el Salmo 13, salmos de queja. Salmos en el que el salmista pues, se queja amargamente de su situación, de la situación que está viviendo, ¿no? Bueno, pues los estudiosos han encontrado que una tercera parte de todos los salmos, un tercio del total de los salmos, son salmos así, como este, salmos de queja. Salmos en los que honestamente el salmista se pregunta, pero bueno, ¿qué está pasando? Y sobre todo se pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de esto que está pasando? Lo vamos a leer. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Lo vamos a leer otra vez, porque merece la pena reparar en la expresión del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es como si Dios se tapara los ojos para no ver al salmista en medio de su dificultad, en medio de su prueba, que Dios se tapa los ojos, siente el salmista, para no verle en su dolor. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Muchos salmos siguen este mismo esquema. Comienzan con una expresión de angustia, de desesperación, de lamento, de queja. Después nos muestra cómo el salmista va evolucionando en su ánimo y va oscilando entre el hundimiento, el pesar, la derrota y la confianza en Dios. Ahí hay una especie de tensión entre lo uno y lo otro que recoge perfectamente nuestra condición, y yo creo que si somos honestos, pues la experiencia de todos nosotros en algunos momentos, en medio de algunas situaciones, ¿no? En primer lugar, el volverse hacia Dios diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y luego, pues esa tensión entre la confianza, la fe y a la vez, pues el desaliento, el desánimo, la frustración. Y por último, pues una expresión de alabanza. Porque en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, Dios ha manifestado su gloria. No quiere decir que lo haya hecho suprimiendo la dificultad o la prueba, pero en alguna medida, o sea, de alguna manera,
Dios ha dejado ver su gloria. Ese esquema en este salmo aparece con mucha claridad y además de forma, es un salmo breve, así que nos sirve para pensar en estas cosas. Los versículos 1 y 2, pues la queja, el lamento, la desesperación de David, el autor del salmo. Los 2 versículos siguientes, el 3 y el 4, pues esa tensión entre la angustia, la oración, la meditación. Y por último, los versículos 5 y 6, pues muestran cómo esa tensión se va transformando en alabanza. Y esos 3 pasos, digamos, son los que podemos comentar. Los que resultan especialmente llamativos son los textos de los versículos 1 y 2. En fin, seguramente ninguno de nosotros nos atreveríamos en un tiempo de oración en la iglesia, pues a expresarnos así, ¿no? Parecería un poquito, vamos, casi sacrílego, ¿no? Hombre, ¿cómo se puede uno dirigir así a Dios? ¿Cómo puede decir, pero si Dios no nos olvida, si ya lo sabemos, pues Dios no, ¿cómo que esconde su rostro? Hombre, estas cosas no se dicen, ¿no? Eso casi parece, una blasfemia, pero no lo es. Y en realidad se trata de un cara a cara con Dios. Y casi diríamos, ¿no?, a tumba abierta. Y David lo hace. Y ya digo, una tercera parte de todos los salmos recogen expresiones similares. Y el libro de Job, como sabéis, recoge continuamente esta especie de diálogo radical, de diálogo sin fórmulas correctas, sin protocolo, muy poco diplomático, ¿no? Es decir, es el diálogo corazón a corazón, ¿no? Sin ningún tipo de reserva ni de velo, con una sinceridad radical. Y este es el camino correcto, es lo más sorprendente. En ninguno de los casos, ni en el libro de Job, ni los salmos, encontramos que Dios reprenda al hombre que se dirija a él de esta manera. No le encontramos que le reprenda por hacerlo, sino al contrario, trata con él. Lo más importante en estos 2 primeros versículos, y yo creo que esto es algo que debemos recordar porque no estamos muy acostumbrados a manejarnos así, es que David no comienza tratando su angustia discutiendo, peleándose con las circunstancias o con los causantes humanos de ese tiempo de prueba que está atravesando. Ni siquiera se dirige a Satanás diciendo, pues tú que me estás arruinando la vida, tú que me estás destrozando. David no se dirige a Satanás, va directamente a Dios. Porque es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y es Dios quien tiene en su mano permitir la crisis y resolverla también. Y es importante que recordemos esto. A veces tenemos, no sé, se traslada una imagen de la fe, de nuestra concepción de las cosas, como si fuera dualista, pero el dualismo, eso está en las religiones paganas, no en el cristianismo. El dualismo afirma que hay un principio del bien y un principio del mal, y los dos luchan, y a veces el mal gana, y entonces no va mal, y a veces gana el bien, y entonces no va bien. Pero eso no es el cristianismo. Aunque algunos cristianos a veces lo expresan, porque hay una tendencia como de querer disculpar a Dios, y entonces cuando las cosas son agradables decimos gracias a Dios. Y cuando las cosas que vivimos son desagradables decimos esto es cosa de Satanás. Pero eso es un error muy grande, porque si las cosas fueran así, querría decir que a veces es Dios quien gana y a veces gana Satanás. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que Dios es soberano, que Dios es Señor de todo, que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que a Él pertenece toda autoridad, que todo el universo y hasta el último cabello de nuestra cabeza, todo está bajo su control.
Por eso David no se pone a discutir con Satanás ni con sus enemigos, sino se dirige a Dios porque Él es el que tiene el control de las cosas. Claro, eso nos pone con otro problema entonces, porque si Dios es todopoderoso y Dios nos ama, entonces, ¿por qué permite que nos pasen estas cosas tan duras? ¿Por qué permite la prueba? ¿Por qué permite que, en fin, que las circunstancias sean a veces tan complicadas, ¿no? Entonces, esto sí es un problema. Pero David lo enfrenta de manera directa. No es la única ocasión, ¿eh? Si vais al libro de Lamentaciones, no hace falta que lo busquéis si queréis, pero el libro de las Lamentaciones es un libro de lamentaciones, claro. Es un libro de lamentos, porque Israel ha sido triturada, Judá ha sido llevado a la cautividad, a Babilonia, la ciudad ha sido arruinada, el país destruido, el templo ha sido arrasado, y en semejante catástrofe, pues claro, Jeremías se lamenta. ¿Pero a quién se lamenta? Ante Dios. Y dice unas cosas, la verdad, realmente chocantes. En el capítulo 2, el versículo 5, Jeremías dice, mirando la desolación de todo lo que ha pasado, la destrucción por motivo del imperio de Babilonia y todo los desastres que se han producido, capítulo 2, versículo 5, dice, el Señor llegó a ser con nosotros como un enemigo. El Señor se ha portado como si fuera nuestro enemigo. Y uno dice, pero Jeremías no señala a Nabucodonosor, no señala al imperio de Babilonia, no señala a los enemigos, se dirige a Dios, porque Dios es soberano. Así que en alguna manera y por algún motivo, Dios ha permitido semejante situación, semejante dificultad. Ahora veremos, y claro, vamos a seguir con esto, ¿no? Pero el elemento fundamental, en primer lugar, es saber a quién tenemos que dirigir, saber a quién tenemos que dirigirnos, saber con quién estamos tratando, cuando las cosas van mal, como cuando las cosas van bien. Nos dirigimos a Dios. En el libro de Lamentaciones todavía abunda más en esto. Es un libro breve, pero muy interesante porque recoge un poco la misma realidad que los Salmos, o que el Salmo 13 que estamos leyendo. Porque también habla de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios, que son nuevas todas las mañanas, pero se debate en esa tensión. En el capítulo 3, el versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es decir, no nos andemos con excusas ni pretextos, no, abordemos la situación de frente. Cuando llega el tiempo de prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el contratiempo, cuando llega la frustración, vamos a tratarlo, pero vamos a tratarlo con quien debemos tratarlo, porque es quien de alguna manera lo permite y es quien puede hacer algo al respecto. Y eso siempre es Dios, siempre, sin excepción, siempre nuestro Padre. Aunque en ocasiones nos echemos las manos en la cabeza y podamos decir, pero Dios mío, pero ¿cómo puedes permitir esto? O como dice David en este salmo, pero ¿cuándo? O sea, estás escondiendo tu rostro de mí, papá. Es que parece que no quieres saber lo que me está pasando, pero no te das cuenta de lo que vivo, pero no ves lo que me pasa. Pues esta es la primera cosa que debemos tener bien clara y que debemos hacer, ¿no? Cuando la vida se nos pone cuesta arriba, vamos a Dios. No vamos a decir, no, porque fíjate a Satanás lo que me ha hecho. No, vamos a ver, si Dios quisiera haberlo evitado, lo habría evitado, porque Él es soberano. Así que vamos a dirigirnos al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pretendes con esto? ¿Qué me intentas decir? ¿Qué quieres que aprenda? Y cuando nos disponemos en este diálogo, que es lo que hace David, ¿no? Él
pues no, tampoco se resigna y se queda escondido en un rincón y cede a la autocompasión o prefiere aislarse de Dios. No, 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 se va derechito a Dios a decir, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué pretendes? ¿No ves lo que me pasa? Y cuando somos capaces de abordar este diálogo radical, digo, quiero saber la verdad. Entonces nos encontramos con que Dios, con que nuestro Padre no se conforma con tratar la prueba, es decir, la quita o no la quita, sino que quiere ir al fondo de las cosas. Los tiempos de dificultad, de prueba, los tiempos, en fin, que son a veces tan frustrantes, todo eso, en realidad solo son la ocasión, el síntoma de algo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero no algo superficial. ¿Tienes un problema? Te lo quito. Sino ir a las entrañas mismas de las cosas, ¿no? Supongo que os habrá pasado alguna vez que vais al dentista porque tenéis una caries, os duele un diente y vosotros lo que queréis es que os quite el dolor del diente y os ponga ahí un empaste y a correr, ¿no? Pero ya lo sabéis, los dentistas estos empiezan y lo que quieren hacerte es toda la reconstrucción de la boca. Bueno, no sé si es necesario o no, pero en el caso de nuestro trato con Dios, eso sí tiene este sentido. No, el Señor no quiere tratar simplemente con el síntoma. ¿Tienes un problema? Te lo quito. ¿Estás a disgusto? Te lo arreglo. No. ¿Quieres tratar de verdad con las cosas? ¿Quieres ir al fondo de ti mismo? ¿Quieres tratar conmigo de verdad? Pues entonces vamos a ir más allá de simplemente lo mismo, lo que te pasa, lo que necesitas o lo que quieres, ¿no? Y todo esto es lo que en los versículos 3 y 4 pues se va abriendo camino. David fue valiente y aceptó ese diálogo sin reservas con el Señor. Mírame, le dice, mírame, respóndeme, vamos a tratar, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Nada de medias verdades, vamos a ir al fondo de la cuestión. Los estudiosos del asunto dicen que aquí el tema era otro en realidad. Creen que David escribió este salmo cuando todavía no era rey, cuando estaba sirviendo al rey Saúl, y el rey Saúl, como sabéis, envidioso de su fama y de su prestigio que tenía David, quiso matarle. Vamos, al punto que David, sabéis, tuvo que huir al desierto y esconderse de Saúl, y hasta en el desierto Saúl iba con su ejército persiguiéndole. Casi lo consigue, ¿no? Y esa era su angustia, pero David tenía una lucha interior. Por un lado estaba el problema de que Saúl le perseguía para quererle matar y él no tenía un ejército para defenderse. Pero había algo más profundo. El profeta Samuel le había prometido a David, le había anunciado que sería rey, que Dios le había señalado para ser rey. Pero claro, si Saúl lo mataba, que parecía bastante probable, entonces, ¿qué valor le podía dar a la palabra del profeta? Es decir, ¿qué valor le podía dar a lo que Dios le había dicho? Era como si David se estuviera preguntando, ¿y si estoy fundando toda mi vida sobre una promesa falsa? ¿Y si nunca voy a ser rey? ¿Y si Saúl me mata? Entonces, ¿dónde queda la promesa de Dios? ¿Puedo fiarme de Dios? ¿Será verdad lo que Dios me ha dicho? Y en esa tensión, los versículos 3 y 4 se hacen eco, ¿no? Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Ellos se alegrarían. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú has dicho que tus promesas son que seré rey, que podré reinar y tal, y estoy ahora mismo a punto de ser asesinado, ¿qué significa esto? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que pasa? Y en ese diálogo
tan intenso, tan profundo, comienzan a cobrar vida, a cobrar brillo, a refrescarse 3 verdades que David ya conocía acerca de Dios, pero que ahora se hacen mucho más vivas y aparecen en los versículos 5 y 6, así que en eso es en lo que finalmente David se va a afirmar. Como veis, versículos 1 y 2 retratan la angustia de David. Los 3 y 4 nos hablan de ese diálogo intenso delante de Dios a propósito de la prueba que está viviendo. Y los versículos 5 y 6 presentan algunas convicciones sobre las que David se va a afirmar a pesar de todo. La primera, la misericordia de Dios. Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Hay una promesa que recorre toda la Escritura, expresada en diferentes palabras, pero en esencia la misma. No te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. David conocía esa promesa y de hecho había experimentado que era verdad. Basta recordar el episodio con su combate contra Goliat, ¿no? Contra el gigante. Y es como si David, mientras se escondía de Saúl, mientras huía de Saúl, se dijera a sí mismo: el Dios que no me desamparó en el pasado, el Dios de quien tengo pruebas en mi propia biografía, de que no me ha dejado y no me ha desamparado, tampoco lo va a hacer ahora. Nosotros miramos la cruz de Cristo, donde toda la misericordia de Dios se ha derramado en favor nuestro, y a la luz de eso, a la luz también de las experiencias de nuestras propias biografías en el pasado, podemos atrevernos a decir que Dios no se olvida de amar. Dios no se olvida de querernos. Que el tiempo que estamos viviendo puede ser incomprensible. Si pensamos que Dios podría ayudarnos, que podría quitarnos la dificultad, que podría librarnos de la prueba, pero que no lo hace. Pero a pesar de todo podemos afirmar nuestra confianza en la misericordia de Dios, porque Dios no se olvida, no cambia en su carácter. Así que a veces tenemos que pelear de forma que los sentimientos tan desoladores que experimentamos, los sentimientos de derrota, de temor, de pánico incluso, de desconcierto, todo eso debe ser enfrentado con la verdad objetiva de la palabra de Dios cuando nos dice que Dios no se olvida de amarnos. No te dejaré, no te desampararé. Nunca. No lo ha hecho en el pasado, no lo hará ahora. Seguimos el versículo 5. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. La salvación de Dios. El lema de Dios también aparece a lo largo de toda la Escritura. El lema de Dios es salvar. Salvar, no perder, salvar. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta idea de rescatar a las personas, de levantarlas, y más a sus hijos, ¿no? Dicho de otra manera, los propósitos de Dios para con nosotros siempre son propósitos de bien, no de mal. Eso dice Jeremías, ¿no? Propósitos de bien, son propósitos que están guiados por su deseo de bendecir, de salvar. Su intención nunca es destruirnos. Quiere levantarnos, quiere salvarnos, no destruirnos, no arruinarnos. Ahora, tampoco quiero extenderme mucho, pero recordad, tampoco el propósito de Dios, el primer propósito de Dios para con nosotros, afinamos, el primer propósito de nuestro Padre para con nosotros en esta vida, su primer propósito no es nuestro bienestar.
Disfrutamos de bienestar, eso es cierto, de muchas maneras, sobre todo si nos comparamos con muchas otras personas. Pero la intención fundamental de nuestro Padre para con nosotros no es que estemos bien, sino que seamos mejores. Romanos 8, 29. Que seamos como Jesús. Ese es el primer propósito que nuestro Padre tiene para con nosotros en esta vida. Así que como a veces preguntamos, ¿quieres ser feliz o quieres ser mejor? ¿Quieres estar a gustito o quieres parecerte a Jesús? Porque hay momentos en la vida en que las dos cosas a la vez no pueden ser. Y eso yo creo que la vida nos lo demuestra con frecuencia. Y hay momentos en los que tenemos que preguntarnos, ¿quieres bienestar o quieres mejorar? ¿Quieres bienestar o quieres madurar? ¿Quieres bienestar o quieres conocer más de cerca a Jesús? ¿Quieres bienestar o quieres parecerte un poquito más a Jesús? Y de alguna forma, esa es la manera en que Dios responde a David. David dice, me están persiguiendo, me quieren matar, pero a ver, tú me has prometido que me cuidas, es más, tú me has prometido que seré rey, pues, ¿qué pasa? Y Dios es como si le dijera, es que hay algo más profundo que quiero tratar contigo. Y sea con David o con cualquiera de nosotros, algo que no siempre recordamos, que es verdad que tampoco no siempre nos recuerdan, es que las pruebas constituyen una parte intrínseca del proceso de nuestra salvación, de nuestra madurez, no como una especie de penitencia para ir al cielo, no me refiero a eso, ¿no? Sino en ese proceso de madurez. El apóstol Pedro en la primera epístola, recordáis, en el capítulo 1 habla acerca de esto, ¿no? Cómo las pruebas son como ese crisol donde el oro es probado, ¿no?, con el fuego y es purificado. Y deberíamos, no sé, quizás esforzarnos en cambiar un poquito la mentalidad. Viene una prueba, Señor, quítamela. Y decir más bien, Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? ¿Qué me quieres enseñar? David aprendió más renovadamente, versículo 5, de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios. Versículo 6, de la bondad de Dios. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y David está diciendo todavía eso lo está diciendo todavía estando en el desierto, todavía estando bajo la amenaza de la persecución de Saúl. Desde luego, mucho antes de llegar al trono y convertirse en rey. Lo cierto es que, y esto es lo importante, aunque es verdad, al final fue rey. Bueno, pero lo mismo que es verdad, al final a Job las cosas, en fin, cambió el panorama, pero lo cierto es, y esto es lo importante, lo verdaderamente importante, que los años que David pasó en el exilio, huyendo de Saúl, no fueron años perdidos. No fue un tiempo malgastado. Fue un tiempo tremendamente útil en su formación y en su madurez espiritual y humana. Dicho de otra forma, cuando tenemos que pasar un tiempo de prueba, pero lo pasamos en las manos de Dios, entonces no padecemos en balde. No es un tiempo oscuro que no sirve para nada. Porque Dios se sirve, si no quita esa prueba, es porque Dios la usa para seguir modelando en nosotros
algo de valor y algo de provecho en nuestra relación con Él y en nuestra transformación, en nuestra lenta transformación en la semejanza de Jesús. En otro salmo David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su buen propósito en mí, porque su propósito siempre es para bien, aunque en ocasiones tenga que ser en medio de circunstancias o aprovechando de pruebas o tiempos oscuros o tiempos difíciles. En fin, no todas las historias terminan como una historia de hadas ni de cuentecitos de eso, pero lo cierto es que, lo sabéis, la historia nos lo cuenta. Al final el rey Saúl, que perseguía a David, acabó suicidándose en una batalla y su cuerpo acabó colgado en unas murallas. David fue rey de Israel. Así que siempre Dios cumplirá su propósito, su buen propósito en nosotros como personas y también como iglesia. ¿Y qué pasa con San Fernando? Ahora ni siquiera podemos abrir. Cuando abrimos, ni siquiera podemos juntarnos todos. Y cuando queremos hacer cosas, pues para anunciar el Evangelio, es que la mitad no se pueden hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, no? Pues no sabemos muy bien lo que pasa, pero sí sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que sus propósitos siempre para con nosotros, para con su iglesia, siempre son para bien. Y en estos tiempos aprendemos a redescubrir de una manera más profunda, más completa, más honda, lo que significa la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la bondad de Dios. Esperamos en la gracia de Dios para soportar los tiempos complicados. Pero nada de eso nos roba nuestra convicción de que Dios siempre es misericordioso, de que Dios siempre quiere nuestro provecho, de que Dios siempre es bondadoso. Voy a terminar con una... Por cierto, me he enrollado muchísimo. Voy a terminar con leyendo una historieta de estas que cuentan, un poquito así, no digo ñoña, pero bueno, pero es muy gráfica, o sea que está... De alguna forma recoge esto, ¿no? Dice, un matrimonio pasaba junto a una tienda de porcelana china. Les llamó la atención una pequeña taza de té y entraron para comprarla. Y de pronto la taza les habló, ¿vale? Y le dijo, ustedes no entienden, yo no siempre he sido una taza de té tan preciosa. Hubo un tiempo en que fui roja y fui barro. Mi dueño me tomó y me allanó con un rodillo y me apretó muchas veces. Yo le grité, déjame, ¿eh? Pero él dijo, todavía no. Y luego fui puesta en una rueda giratoria y comencé a girar y a girar y a girar. Y le dije, déjame, me estoy mareando. Pero él me dijo, todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿pero por qué querría quemarme? Y le grité y golpeé y podía verla a través de la abertura del horno y pude leer sus labios mientras me decía, todavía no. Y después la puerta se abrió. Y me puse en una tablilla y comencé a enfriarme y dije, hombre, así está mejor. Pero de pronto me cepilló, me pintó y los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar y le dije, ya basta. Pero él dijo, todavía no. Y de pronto me puso otra vez en un horno. No el mismo de la otra vez, sino uno 2 veces más caliente. Y supe que me iba a quemar y supliqué y rogué y grité y le podía ver a través de la abertura del horno que decía, todavía no. Supe que no había esperanza, que nunca lo lograría. Me iba a dar por vencido. Pero entonces la puerta se abrió y me sacó, me puse en una tablilla y un rato después me dio un espejo y dijo, mírate. Yo lo hice y dije,
No, esa no soy yo. No puedo ser yo. Soy preciosa. Quiero que recuerdes, dijo el alfarero, que sé que te dolió ser allanada con un rodillo y apretada, pero si te hubiera soltado, te habría secado. Sé que te dio mareo hacerte girar en la rueda, pero si la hubiera parado, te habrías desmoronado. Sé que te dolió, que fue duro estar en el horno, pero si no te hubiera puesto allí, te habrías agrietado. Sé que los olores fueron malos cuando te cepillé y te pinté, pero si no lo hubiera hecho, nunca te habrías endurecido. No habría habido color en tu vida, y si no te hubiera puesto en el segundo horno, no habrías durado mucho. Ahora eres un producto terminado. Ahora eres lo que yo tenía en mente cuando comencé a trabajar en ti. Algo así está haciendo Dios con cada uno de nosotros, también en este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Manuel, por su palabra, porque la verdad es que tenemos un Dios que nos fortalece y que sus promesas son eternas y además sus promesas son buenas para nosotros, pero sobre todo que tengamos fe, porque David tuvo un camino muy difícil, pero gracias a su fe consiguió ser rey. Y no nos olvidemos de José también. El Señor le prometió, tuvo promesa con José y José tuvo un camino muy difícil, pero a última hora José salvó a su pueblo, salvó a Israel del hambre. Así que nosotros hagamos lo mismo. Y Pastor, ha estado usted en Lamentaciones y yo estoy aquí en Lamentaciones 3 y es que debemos hacer todos nosotros lo mismo. Sabemos que tenemos la promesa del Señor. Yo ya sabía mi promesa y mis anhelos. Y a mí en Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Tenemos que hacer nosotros lo mismo, levantar nuestras manos y sobre todo no perder la fe, porque el camino que tenemos no es un camino fácil. Es un camino también de dificultades, pero si tenemos fe y creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a conseguir. Amén. Amén. Bueno, hermano, me han puesto, por favor.